Arratsaldeon eta ongi etorri elkarrizketa saio honetara. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva cita con las entrevistas. Hoy está con nosotros Juan Antonio Zaldúa, al que reconocerán como guardameta del Athletic y posteriormente como restaurador. Nace en Aspe, Busturia, en la comarca de Urdaibai. Empezó su carrera deportiva en el Guernica y después se incorpora a la disciplina del Athletic. Durante su etapa en el juvenil ganaron la Copa y le convocaron para jugar 2 partidos contra Inglaterra. Después de la mili sube al primer equipo y está de segundo de Iríbar. Debuta contra el Racing de Santander, pero cuando estaba a punto de ser el sustituto del Chopo tuvo una lesión de rodilla y ya no vuelve a jugar. Estuvo 6 temporadas con el Athletic. También disputó el primer partido con la selección de Euskadi contra Rusia. Al dejar la competición deportista profesional, decidió continuar con la tradición culinaria familiar. Su aita fue cocinero, su mamá, Balbina, tenía una taberna en Mundaka. Abre su primer restaurante en su Carrita Pedernales en el 78 y luego vendrían el Baserri Maitea, el Castillo de Arteaga, el Asador Suria en Bilbao y el Callen en Plencia, también conocido aquí como el Asador Zaldúa Plencia. Su aportación al mundo de la gastronomía ha sido la innovación a la hora de asar a la parrilla tanto el pescado como el marisco, las verduras o la carne. Participa en diferentes congresos culinarios como el Madrid Fusión. Colabora en concursos gastronómicos y ha sido asesor del grupo de jóvenes cocineros del restaurante Baserri Maitea en el Campeonato de España celebrado en el Zaldía Arán de Vitoria-Gasteiz. Arratsaldeon, Juan Antonio. Arratsaldeon, cuántas cosas. Gracias por acudir a nuestro plató de Pleita Televista. Un placer. Bien. Bueno, si te pareces, empezamos por tus inicios en el fútbol. Pero sé que de chaval también juegas a pelota a mano y haces esta punta, ¿no? Claro, claro. Sí, mis inicios fueron de jugador de mano, como todos los chavales del pueblo. Pues, siempre jugábamos la mano, el fútbol y inicié también en el mundo de la cesta. Lo que pasa es que mi recorrido en la cesta fue un recorrido muy corto porque estuve prácticamente un año. Éramos compañeros con aquellos, el Remen, gente que luego profesionalmente en el mundo de la cesta destacó muchísimo. El Remen, el Ordui, Bonigüen, jugadores de alto nivel en Estados Unidos. Y yo por distintas circunstancias hice un quiebro y me metí un poco en el fútbol, en este caso en el Guernica. Primero en el Guernica, ¿no? En el Guernica, eso es, juveniles en el Guernica. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Guernica? Pues en el Guernica estuve desde los 14 que inicié, a los 15 estaba jugando en el juvenil, a los 16 jugué en el juvenil y en el equipo de regional. Y a los 16 el Atleti se interesa por mí, había algún equipo, el Sabadell y algún equipo más también interesados en mí y bueno, por tema familiar y por, te influyó, ¿no? Mi ama me dijo, ¿a dónde te vas a ir si eres un niño? Estas cosas. Y bueno, el Atleti lo que sí me brindó es un poco la oportunidad de formación, de jugar en el equipo, que entonces empezamos en Echevarri. Sí, antes de Lezama. Antes de Lezama, sí, fueron los años previos. Estuve 2 años en el primer equipo del Athletic Juvenil, en el cual pues fuimos campeones de España, ganamos aquí todas las ligas habidas y por haber, y bueno, pues... Y luego también te llevaron para jugar con la selección contra... En ese tiempo, ¿no? contra Inglaterra, y bueno, estuve también en la Eurocopa en Praga, que se jugó allí la Eurocopa, pero en ese tiempo estaba jugando un portero del Madrid que se llamaba Álvaro. Y bueno, pues este fue un poco el recorrido juvenil. Luego ya pasé al segundo equipo del Atleti, que es el Bilbao Athletic. ¿Quién fue tu primer entrenador? ¿El Atleti o el Bilbao Athletic? En el Bilbao Athletic estaba Izaguirre, que fue un poco el que de algún modo se hacía cargo. El primer entrenador fue José Luis Garay, que es el que estaba con los juveniles. Yo creo que el que más galardones de títulos en juveniles pueda tener probablemente España. Y luego estuvimos con Izaguirre, que estuve 2 años, me incorpora a la mili y a mi regreso pues ya paso al primer equipo. Bien. Estando en el juvenil,
sí hago un pequeño stage con el primer equipo donde Ronnie Allen estaba entrenando, y estuve con ellos durante 4 o 5 meses donde entrenaba regularmente con ellos. Yo tenía en casa, cuando era chaval, un póster de Ronnie Allen firmado por Ronnie Allen. Sí, es verdad, sí. Entonces vas a la mili y vuelves de la mili. Entonces había aquellos acuerdos, ¿no? Para que los jugadores de primera volvierais a vuestra región militar, ¿no? Sí, había el Atleti, sí que tenía... por lo menos tenía la posibilidad con algunos jugadores de hacerlo, y yo hice lo que era la primera parte de la mili, la instrucción la hice en Cáceres. Posteriormente pasé unos días a Getafe y por suerte pude volver aquí a Bilbao, donde estuve en el gobierno militar. Sí, qué bien. Sí. Y nada, podíamos entrenar todos los días, y claro, eso fue un poco no perder el hilo del fútbol, que era importante. ¿Cuándo fue tu salto al primer equipo? ¿Qué año aproximadamente? Pues yo creo que fue el 72, probablemente, 72, 73, no sé la temporada exactamente, pero una de estas temporadas, contra el Racing de Santander, que creo que, si no recuerdo mal, empatamos a 1, empatamos a 0, no tengo así un recuerdo muy claro, así. Lo que pasa es que, claro, tu situación aquel entonces también era como la de los porteros que había tenido Iríbar como segundos, ¿no? Marro, Deusto, ¿no? Entonces era difícil, no sé, cómo acceder a su puesto. No, porque para mí imposible. Y para el resto también. Hasta que él no lo dejó, nadie pudo hacerlo, ¿no? Todos a la sombra. Claro. Iríbar, además de ser un gran portero, yo creo que una persona que transmitía ya no solo hacia sus compañeros y incluso hacia nosotros, ¿no? Porque nosotros de él hemos aprendido muchísimo. Esto es evidentísimo. Todos los que hemos estado con él hemos aprendido un montón con él. Y además yo creo que era un hombre que transmitía tanto en todos los aspectos, en calidad humana, en categoría profesional, al público y a todo lo que le rodeaba, pues que el que no estuviera Iríbar parecía que podía ser algo como una pieza importante en cualquier elemento importantísimo. Era una de las bases importantes del equipo. Era uno de los pilares, era la representación del equipo, era quizá la figura más grande que ha dado en el Atleti en los últimos años. Sí. Lo que pasa es que luego también tuviste solamente poca continuidad, aquellos partidos cuando Iríbar estaba lesionado. Sí, tuve poco. Sí, lo que pasa es que yo tuve una racha, por decirlo de alguna manera, que fue muy buena. De hecho, se cuestionó un poco la posibilidad de que Iríbar retomara la portería, o yo debiera continuar. Incluso esto se debatió a nivel de prensa nacional. Y bueno, pues había opiniones para todos los gustos, como se dice, esto ya sabes. Pero había una realidad, y es que Iríbar estaba en ese tiempo y en todo el tiempo, yo creo que ha estado por encima de todos, porque además profesionalmente esto es como cuando uno pues lo está haciendo bien y parece que puede tener esa oportunidad, pero es que el otro lo ha demostrado durante tantos años que finalmente yo creo que la oportunidad se le debe dar, pero cuando ya no hay una proyección en la otra parte, cuando la proyección de la otra parte es manifiesta, pues la oportunidad queda en nada, ¿no? Claro, y además coincidió que te lesionaste. Ahí es donde está el mal. Claro. Porque hasta ese momento, yo entonces tengo 26 años, arrastro una lesión que me molesta muchísimo, que no puedo caminar por las tardes prácticamente después de los entrenamientos, y estoy así durante 2 o 3 meses. Me hacen un montón de pruebas, de infiltraciones, de radiografías, de absolutamente todo, pero no me localizan la lesión, me enyesan, y finalmente fui a Pamplona porque una casualidad que Alessandro se lesionó y tuvo una lesión una distensión de ligamentos importante en la rodilla, y me dijo vete allá porque la verdad es que cómo me han mirado y cómo esto ha sido impresionante, y a lo mejor quién sabe si tú también te pueden localizar. Y esto fue así porque en cuanto llegué allí, Cañadel, que fue el médico que me atendió, me hizo nada más que una prueba con una presión en la rótula, y me dijo extiende la rodilla, y fue clarísimo la razón por la cual me hacía esta prueba.
mandó que me sacaran 3 radiografías y el tema fue así de rápido, lo vio rapidísimo. Lo vio rapidísimo. Sí. ¿Consultarías a alguien más igual también, no? Sí, pero viste fui también a Toulouse, claro, y me dijo que lo que me había dicho era lo perfecto. Claro. Bien, entonces, para quien no te vio jugar, ¿cómo te definirías tú como portero entonces? Porque antes el portero, es decir, ahora es distinto el juego, ¿no? Pero antes, ¿cómo eras tú y cómo eras como portero? ¿Cómo era? Nosotros los porteros de aquí siempre creo que una de las condiciones han sido de gente sobria, ¿no? Porteros con una sobriedad en la cual el adorno no era necesario. Yo creo que era más la efectividad y el hacerlo bien en la medida que tenías que hacer, y olvidarte un poco de ese juego que era más figurativo a la hora de decir, bueno, voy a hacer que algo que no es importante lo parezca, ¿no? Claro. Hoy en la televisión, estas cosas donde se repiten 1000 veces, muchos dirían, joder, vaya fantasmada, ¿no? Dirían. El portero vasco siempre ha sido más, estoy hablando en general, porque también los ha habido algunos palomiteros que se llamaban entonces, exactamente, y gente como muy... Esa creo que pudiera ser. Bien, sí. Porque además, y el fútbol era distinto también antes, ¿no? Claro, porque ha cambiado muchísimo, era como más voluntarioso, más de fuerza, más de patadón arriba y tal, ¿no? Sí. El fútbol es, el mundo del fútbol de antes y el de ahora son 2 mundos absolutamente diferentes. Algunos de mi generación lo que dicen es que hoy no hay el arresto que antes había, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que ni siquiera hace falta, porque tienen tal calidad técnica los jugadores que con el movimiento justo llegan mucho más rápido y más fácil a donde tienen que llegar. Antes el esfuerzo era quizá más físico, más de más bravura, de más tesón, pero con no la calidad técnica que hoy disponen los jugadores. Sí con una buena calidad, pero no con la que hoy tienen. Claro, y entonces además la defensa entonces también era importante, ¿no? Porque yo creo que coincidiste con Guisasola, Bechuen, ¿no? Bechuen en la primera parte, Bechuen, sí. Con Guisasola, Astrain, Lassa, sí, con todos estos. Eso, Madariaga también. Madariaga también estuvo. Y eran hombres fuertes que estaban atrás, mandaban. Sí. Claro, entonces la defensa es distinta a la que hay ahora. Bueno, la defensa entonces, el fútbol en general era diferente, ¿no? Yo creo que el balón largo, también se está jugando hoy, porque el Madrid, por ejemplo, es respecto al Barcelona, si analizamos el juego de uno y otro, son absolutamente diferentes, ¿no? Uno es mucho más profundo, si quieres, y el otro es un juego mucho más técnico, donde esa capacidad que tienen de esa magia que tienen ellos, pues son capaces de destruir a la mayor defensa que puedan. Por ejemplo, el otro día, el primer gol que fue una cosa increíble. Bien, cuando estuvo Koldo Aguirre de entrenador, es cuando la Copa y la UEFA y demás, ¿no? Bien, con Koldo Aguirre yo empiezo con Iriondo. Con Rafa Iriondo, y nosotros jugamos creo que esto fue el 74. Eso es. No, yo empiezo con Rafa Iriondo, pero el 76, 77 fue el tiempo de cuando jugamos la final de la Copa, la Copa de la UEFA, y es que me he liado un poquito porque Rafa Iriondo era el entrenador del Betis cuando nosotros jugamos la final de Copa en el Manzanares. Exactamente, ya. Y entonces con Koldo Aguirre sí estuviste en la Copa y Europa también. En Europa también, exactamente. Jugué contra el Milan, aquí en San Mamés, y bueno, en Europa algún partido también jugué contra el Racing White un tiempo que Iribar estuvo lesionado, se lesionó durante media hora o así. Y también tuve una pequeña actuación allí. Y ya después de aquello ya fue tu último año deportivo. Sí, ese año no fue el último año deportivo, pero sí fue el año de la lesión. Eso es. En el cual el 78 o 79 yo tengo una lesión de rodilla, que es cuando empiezo con todo este proceso, y estoy un año más. Además de ese que ya inicié, estoy un año más, pero ya ante la imposibilidad me dan una
invalidez y entonces ya claro. finalizo mi tiempo deportivo. Claro, entonces igual el sabor de boca un poquito agridulce. Sí. No sé si es que se puede, no sé. Porque, claro. Ahora es un tiempo que ya está como muy resuelto, claro. ¿no? Pero sí que en aquel momento, con 26 años, justo yo me lesiono, 2 meses después se retira Iribar, el que estaba el portero del Bilbao Athletic, que era Aguirreoa, es el que pasa al primer equipo y yo me descuelgo de esa historia cuando tenía 26 años y un futuro todavía importante por delante, ¿no? Claro. Pero en la vida las cosas surgen y son... exactamente. ¿Has estado luego de entrenador en algún equipo después? No. Bueno, yo he estado... Rocky Lizarazo estuvo en el Bermeo, entrenando al Bermeo, y me pidió el que entrenara a los porteros. Y allí estuve entrenando a los porteros, pero no como entrenador, sino como entrenador de porteros. Entrenador de porteros. Eso es. Más que nada por ayudarle a Rocky, porque me pidió el Bermeo también a ver si les podía echar una manita, y bueno, pues porque había unos chavales que la verdad es que lo merecían, y estuve allí un tiempo. Y estuviste un tiempo allí. Sí. ¿Cómo sigues ahora el fútbol? El fútbol lo sigo más casi por televisión que en directo. Sí. Y en momentos determinados y en partidos muy concretos, pues me gusta verlo también en directo. En directo. Sí, pero así regularmente no. Lo sigo, elijo más los partidos que verdaderamente me interesan y veo eso siempre y cuando tengas la oportunidad de disfrutar del fútbol y de unos amigos o con algo en una mesa, un choco o alguna cosa de estas. Sí. Pero el Atleti sí seguimos todos. Sí, claro. El Atleti, bien. Y claro, y este año la situación del Atleti pues está, por lo menos es polémica, ¿no? En boca de todos. Bueno, es comparativamente a la del pasado año. Sí, claro. Está claro que no tiene nada que ver. Sí. Yo creo que la gente muchas veces se crea muchas expectativas, porque ya parecía que los jugadores con un año más, un equipo muy joven como es el Atleti, y con esa experiencia ya en Europa y tal, que la progresión pudiera continuar. Pero en el mundo del fútbol, y más el de hoy, donde los equipos son grandes equipos todos, el poder desarrollar durante varios años un nivel medio alto es muy difícil, porque luego además hay circunstancias que no siempre se dan y creo que en este caso pues ha tenido el Atleti, además de ese momento difícil, porque afortunadamente los últimos 15 días es cuando ha vuelto a despejar nuevamente. Ahora estamos más tranquilos en ese aspecto. Hace un mes estaba la gente preocupada, porque además había mucha polémica con los porteros, ¿no? Es decir, ya que estamos, es decir, Gorka cuestionado, porque Bielsa decía lo siguiente, ¿no? Que vuelve otra vez a poner a Gorka después de afirmar que la irregularidad, los ciclos negativos y el rechazo del público le habían costado el puesto y le hizo. Ahora vuelve. Ha estado dos partidos Raúl Fernández. Eso también crea, yo creo que ansiedad e inseguridad en los jugadores. Sí. No sé, imagino que influirá, ¿no? Hombre, yo cuando las cosas van bien, las cosas, la influencia es mínima, ¿no? Pero cuando las cosas están complicadas, sí es cierto que siempre se crea la duda del novato. Esos miedos al novato, que luego lo puede hacer maravillosamente bien, porque también él se puede equivocar tanto uno como otro. Pero también hay una expectativa de futuro que también hay que muchas veces apostar por ella, ¿no? Que es el momento, pues esta es quizá la discusión, pero que tiene que llegar también, porque Gorka, aun siendo todavía no demasiado mayor, yo creo que tiene 34 años y puede tener unos años más de fútbol, hay que pensar que las cosas no son para siempre y que si hay gente que por detrás viene en condiciones y esto, ¿por qué no? El portero del Numancia, hablan de esto, ¿no? Claro. Sí. También otra de las cosas que influye, yo creo, ha sido la situación general del Atleti al principio de temporada. Por ejemplo, recuerdo que Bielsa tuvo un encontronazo con el encargado de las obras de Lezama. La grabación de la conversación que había tenido en el vestuario, que eso es una cosa como secreta, y han salido, ¿no? Ese tipo de cosas no crean buen ambiente, yo creo, ¿no? Hombre, peor no se pudo empezar, en el sentido porque además... Se pierden 2 finales. Se pierden las finales, hay una tensión, nada ha favorecido para que el arranque fuera. ¿Eso es consecuencia de la situación actual? Yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco, pero eso nadie puede evaluar, porque lo que puedes evaluar es la realidad que se está viviendo y no lo que podía haber sido. Esto está clarísimo. Eso está clarísimo. Entonces, que hay cosas que no benefician, pues también hay jugadores que se van,
Javi Martínez, un jugador importantísimo. Pues Llorente tampoco está jugando como lo hizo el año pasado, porque tampoco participa, porque ahí está polémica de, porque de que se va a seguir. El entrenador por Aduriz. Pero bueno, yo creo que un equipo en este caso también puede pensar que una lesión puede apartar a un jugador de una manera importante durante un tiempo importante, y no por eso el equipo tiene que perderse en el camino, ¿no? Entonces, estas circunstancias de que Javi Martínez ha ido, sí, pero peor hubiera sido que Javi Martínez hubiera estado lesionado, porque entonces tendríamos dos problemas: uno, la lesión de Javi con el mismo resultado, y el segundo es que el Atleti hoy tendría menos poder económico que el que actualmente tiene, y eso también le favorece a la hora de posibles contrataciones. ¿Vamos a tener problemas este año? Yo espero que no. No, yo creo que estoy absolutamente convencido de que esto va adelante y bien. También estos días, a colación con esto, ha habido declaraciones de exjugadores del Atleti hablando sobre la situación, ¿no? Y, por ejemplo, decía Carmelo, el portero del Atleti, decía que hay mucho jaleo alrededor y eso está claro que está afectando a los jugadores. Sí, hombre, todo puede afectar, ¿no? Claro. Lo que pasa es que a perro flaco todo pulgas, ¿no? Esto ya sabes, como cuando las cosas van mal, hay que buscar justificaciones de la razón por lo que va mal. Si llega a estar pasando todo esto y las cosas están bien, nadie haría ningún comentario al respecto. Pero bueno, estos son opiniones personales, como las que podamos tener cada uno. Y exactamente. Sarabia decía también que eso de pitar a Llorente cada vez que sale, pues que es una cosa como inconcebible, que no es que no debiera, ¿no? Porque eso no mejora nada y no es beneficioso para nadie. O sea, yo creo que el Llorente, cuando sale, ha decidido el entrenador, él está para dar todo lo que tiene, para hacer lo mejor que puede, y ojalá el día que salga marque 4 goles, le den 3 puntos al Atleti, y eso es bueno para todos, para el aficionado, para él y para el equipo sobre todo, ¿no? Sí, además también tenemos reciente el recuerdo del partido de Manchester United ahí en Old Trafford, con lo cual tenéis una satisfacción, ¿no? Que se puede jugar como se jugaba entonces. Claro, eso es. Por supuestísimo. Claro. No, el Atleti, yo creo que hoy el jugador del Atleti son jugadores que saben jugar la pelota, y eso es importante. Sí. Y una última cuestión del Atleti: extranjeros sí, extranjeros no. Vamos a ver esto, un peliagudo, ya sabemos, ¿no? Pero Xavier Ayerdi, que es profesor de la Uni y es un hincha acérrimo del Atleti, escribía en El País que no resiste la política del Atleti la globalización. Es decir, ¿por qué decía esto? Porque él dice que tiene que haber un equilibrio entre jugadores locales y jugadores extranjeros. Equilibrio, ¿no? Y ponía el ejemplo de que en 1990 nacían solamente 9.000 niños al año. Es decir, una tercera parte de los que nacían en el 80. Entonces, si llegan menos niños, menos calidad. Es decir, habemos, por ejemplo, la calidad sale de la cantidad, y si tenemos poca cantidad no tenemos jugadores buenos que puedan acceder al primer equipo. ¿Qué te parece este planteamiento? Hombre, filosóficamente bien. Quizá yo creo que el fútbol hoy es algo que se vive de otra manera, no es comparable a cómo vivíamos antes. Hoy los medios que hay para estudiar, para recrearse en qué es lo que hace cada jugador, para ver mil y un detalles en los jugadores en los que estás viendo en distintos equipos mundiales, que son gente maravillosa. Yo creo que ha dotado un poco de una capacidad de conocimiento muy superior al que antes, que era más ese juego que a ti te enseñaban en el equipo donde estabas, que había una formación muy determinada. En los equipos ya más importantes como el Atlético, pues allí ya hacías cosas mucho más trabajadas. De hecho, había una gran diferencia entre lo que los resultados en juveniles con lo que nosotros, a los equipos con los que jugábamos aquí en el entorno, pues las goleadas eran brutales. O sea, ¿por qué? Pues porque había además de los entrenamientos, había una capacitación de la gente que nos entrenaba para enseñarnos más de lo que podía enseñar a nivel local. Yo lo que sí veo en el fútbol de hoy es que, como tú dices, hay poco niño, y esa dificultad sí que puede ser. Pero también hay una realidad, y es que esto lo venimos debatiendo durante muchos años y seguimos estando ahí. Hay años mejores y peores,
pero ha habido equipos con grandísimos jugadores, con esa concentración de gente extranjera y gente nacional, y ha habido años que no han funcionado. Tenemos los vecinos, les ha pasado, y ya no vamos a hablar de equipos como el Atleti Madrid, el Sevilla, grandes equipos que han pasado por la división inferior y que... Claro, además el objetivo del Atleti es mantenerse en primera. Hombre, eso tiene un costo, claro. Hay una realidad que el costo para luego fichar a jugadores del ámbito que están jugando en el ámbito nacional y que pertenezcan un poco a esta ideología del Atleti, pues es mucho más costoso que poder comprar a jugadores que quizá pudieran tener incluso más nivel a unos precios más económicos. Exactamente. ¿Cómo ves el futuro del Atleti? Yo el Atleti siempre lo he visto esperanzado. Yo creo que el Atleti tiene, con o sin extranjeros, yo personalmente prefiero que siga con la misma línea que hasta hoy se ha vivido, y si en algún momento hubiera que tomar otra determinación, pues ya habrá tiempo también, ¿no? Ya habrá tiempo. Sí, yo creo que sí. Bien. ¿Cómo te dio por la hostelería, Juan Antonio? Pues a veces fue casual, ¿no? Porque Núñez, que fue compañero mío y yo, Chato Núñez, nosotros teníamos una representación, estando en el Bilbao Athletic, teníamos una representación de materiales de construcción. Sí, además de uno que fue directivo del Atleti, nos dijo, bueno, vosotros que tenéis un rato y tal, si queréis, como tenéis gente conocida. Y en ese tiempo, pues, siempre nos acercábamos a la gente que conocías, constructores y demás, y lo que hice es, acercarme en Mundaka a Pachi Bilbao, y en Busturia, pues a Ángel Aguirre. Y cuando fui donde Ángel Aguirre, pues se metieron allí un montón de cosas. Y el día que estaba descargando allí, pues yo fui a visitar a Ángel y vi el local del asador y le dije, vaya local que tienes, pues si quieres te lo vendo. Y así empezó la historia. Y pensando que mi padre era marino, y al final me montó un mundo, y ahí nace de esa manera. Yo me lesiono prácticamente al poco tiempo, y estoy hablando de 2 años después, y... O sea que ese fue el arranque y después ya vinieron el resto. Exacto. Primero fue el asador, que eso fue el 78, en Plencia el 86, después el Baserri en el 92, también el Castillo en el 2003, y el Suría también en el 2001, creo que fue. Bien. Como decimos en la presentación, las técnicas tuyas para asar la parrilla es la innovación que has llevado a este mundo, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es, más que innovación, quizá lo que hemos hecho es atrevernos a hacer más cosas que las que habitualmente se hacen, y quizá de otra manera, ¿no? Muchas veces parece que la parrilla tenía unas limitaciones que eran un poco el elemento de la parrilla, y la idea de que ahí el pescado, la carne y poco más se podía hacer, pero es claro, nosotros pensábamos que sí se pueden hacer más cosas, y de hecho lo hemos hecho. Yo recuerdo desde los años 80 hemos hecho 1001 cosas a la parrilla. Otra cosa es que luego todas ellas se hayan quedado, no. Unas quedaban, otras no quedaban, pero íbamos haciendo, pues almejas hacíamos en ese tiempo, quisquillón lo hacíamos, percebes, yo creo que no, o sea, hemos hecho de casi de todo, o sea, verduras, guisantitos, habas, 1000 cosas. Esto lo que hace es que tú vayas planteándote, porque también estás un poco en el mundo de la cocina, y lo que estás haciendo es que ves que la gente... un poco lo que está importando ideas del exterior, esta globalización de la que tú hablas del esto, en el mundo de la cocina se produce. Pero nuestra idea siempre ha sido de que la identidad de la casa tiene que estar por encima de lo que pueda haber, y muchas veces nos fijamos demasiado en las playas del Caribe y no conocemos las de nuestra costa, ¿no sabes? Yo siempre he dicho, vamos a conocer primero las nuestras, vamos a explotar nuestras posibilidades, porque además nos van a dar más, yo creo que más posibilidades para hacer cosas
con lo nuestro. Y además nos va a dar una identidad, ¿no? Sí. Yo quiero, de algún modo, vivo en un área donde yo quiero que el producto que consuma pueda ser de esa área, que yo pueda controlar en la medida que puedo. Que además tú vas al mercado a comprar y ya intento ir al mercado, tener las cosas que a mí me gusta coger, conocer un poco los distintos productos que puedo utilizar y luego tener los elementos para tratar cada uno de ellos en las condiciones que esto. Porque la gente se sorprende cuando dices, ¿y postres a la brasa? Pues claro, también, ¿por qué no? Se puede hacer, en la brasa podemos cocinar de todo. Yo creo que el fuego ha sido el primer elemento donde el hombre empezó a cambiar un poco su forma de comer, ¿no? Sí, tienes algunos platos entonces que han quedado como que hacéis a la parrilla, a la brasa, o a las brasas, en las brasas. En las brasas. ¿Alguno que haya quedado vuestro allí, vuestra impronta? Bueno, yo creo que hay muchos, ¿no? Sí. Pero bueno, si tuviéramos que destacar platos que han quedado y que siempre han estado ahí, nuestras cocochas a la brasa, cuando teníamos las de Bermeo, eran maravillosas, y eso hoy, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, no lo podemos hacer, pero no lo podemos hacer por una razón, porque la cococha que nos llega a nosotros hoy, que muchas veces puede ser de otros países, no nos gusta trabajar. O sea, los que están en Puerto de Mar, donde se pesca merluza y puede conseguir una cierta cantidad de ese producto, pues ese está muy bien, pero son cosas muy puntuales, ¿no? Ya. Nosotros el otro día bueno, pues había unos cursos en el Basque Culinary Center, donde yo hice a la brasa unas angulas vivas hechas en la brasa, por ejemplo. La gente se quedó así como diciendo, ¿cómo se puede hacer esto? Claro. Y ya no solamente eso, sino que mucha gente, lo que había cocineros de toda España, y hubo mucha gente la que estuvo allí, jamás habían visto unas angulas vivas, y muchos de ellos ni siquiera habían visto las angulas, ¿no? Claro, entonces el otro día las vieron vivas, las vieron como en este caso las pude matar con el tabaco, y luego cómo las cociné y las pudieron degustar. Y quedaron impresionados por esto, ¿no? Hicimos también, además de las angulas, hicimos unas verduras a lo grandes a la brasa para luego trocearlas y tal. Y bueno, y una tortilla de patatas, que es una tortilla de patatas a la brasa, que la habéis comido en el Calla, ¿no? Sí, pues la tortilla de patatas del Calla la hice el otro día en esta demostración, ¿no? Y la gente decía, pensamos que era imposible hacer una tortilla, pero nosotros hacemos la tortilla de patatas, hacemos una sopa de pescados a la brasa en el Calla, que tiene esos toques de humo, y que luego además el producto final se introduce en la sopa, que también está hecho a la brasa. Y bueno, pues son peculiaridades, así como unas tostadas, la primera torrija, de alguna manera, que nosotros hicimos, se llamó, y esto fue en el Baserri, fue café con leche y pan a la brasa. Entonces la gente decía, café con leche y pan a la brasa, sí, el desayuno de la mañana hecho en brasa, ¿no? Y la gente decía, pero ¿cómo puede ser esto? Pues es relativamente sencillo, porque al final lo que es una tostada, que lo que hacemos es caramelizamos, la hacemos en la brasa, y ese caramelo produce unos humos, y el sabor que tiene esa tostada se impregna totalmente, además del contenido de la leche, huevos, azúcar, y las especias que le puedas poner, pues tiene ese punto de humo que es una cosa... Claro, y además utilizáis una especie de plancha de hierro también. También, esa plancha de hierro, esa la llevé a Madrid Fusión yo hace unos cuantos años ya, y esto de alguna manera nos dio la posibilidad de hacer en la brasa cosas que antes se hacían. Es una brasa plancha, pero entonces la peculiaridad que tiene es que lo que hay haces, como está muy perforado la plancha esta, lo que produce es el efecto de brasa, pero con la ventaja de la plancha, que es la temperatura la regula mucho mejor. Entonces, y ahí puedes hacer cualquier tipo de producto, porque al final los pequeños se pueden hacer, los grandes también, y cualquier tipo de pescado o carne. Y es un juego de brasa plancha que es muy interesante, ¿no? Ahora tenéis en Sucarrieta, y en Sucarrieta parece que hay un proyecto por la Diputación de que quieren poner un Guggenheim 2
en su carreta, sí, en el sitio de las colonias y demás, ¿no? Sí. Parece ya que aquello ya no es monumento y se podría intervenir, ¿no? ¿Qué te parece ese proyecto? ¿Eso traería más turistas a la comarca? Hombre, yo creo que yo creo que sí, sinceramente. Yo en su día aposté por ello. Yo decía sí, Guggenheim en su carreta. Porque hay mucha polémica. Sí, porque la polémica siempre va a existir. Esto, sí. La polémica es inevitable, claro. ¿No? Aquí lo que hay que valorar es de qué podemos vivir nosotros, que sea algo sostenible, está clarísimo, pero que hoy yo creo que con unos viales adecuados y con elementos naturales que ya tenemos, porque los tenemos, la Urdaibai es una maravilla, nuestra ría es una locura. Yo que ando en canoa por allí, sí. Pues qué quieres que te diga, es un paraíso aquello, ¿no? Si le dotas con algunos elementos, como puede ser un Guggenheim, además con la proyección internacional que tiene, y eso finalmente yo creo que se haría mucho más, porque hoy claro. Urdaibai es más conocido casi por la ola de Mundaka, curiosamente, que por otra cosa, ¿no? Y la ola de Mundaka está bien, pero además de la ola de Mundaka, claro. Urdaibai tiene muchas cosas. Claro. Han puesto además, en la ría está el Centro de Biodiversidad de Madariaga, tenemos al otro lado el Urdaibai Bird Center, sí. Al otro lado. Sí. Claro, sí, Gautegui, sí. Eso es, Gautegui. Sí, bien, sí. Bien. En el restaurante, en el Kayan aquí, en algún sitio he leído que queríais que fuera un lugar para todo tipo de gente, es decir, no solamente el que quiere un chuletón, que lo puede tener, sí, sí. O el que quiere otras cosas, ¿no? Sí. Abriros a otros mercados, sí, sí. Porque, claro, imagino que la crisis también está afectando a la hostelería, ¿no? ¿De qué manera? Claro. Entonces... Sí, en el Kayan lo que hemos hecho nosotros, la propuesta, y en este caso pues yo mis hijas han tenido mucho protagonismo en ello, es Natalia y Patricia han tenido esa capacidad de unir lo que el restaurante muchas veces tiene como clientes, que es la gente con cierta edad, y también esa gente joven que muchas veces lo que hace en algunos restaurantes como que son más serios, parece como que los obvia, ¿no? Yeah. Y en este caso yo creo que el Kayan hoy es una oferta para todo tipo de público, para gente joven que incluso bueno, pues que puede gastar en la medida que quiera, pues puede gastar menos o más, y gente con más edad como nosotros que también puede gastar más o menos, y que al final estás en un sitio súper agradable, que se come, yo creo que se come rico, ¿qué voy a decir yo? Y que de alguna manera es una oferta para el público de esa área, y a la gente visitante pues que nosotros le podemos decir no te asustes, pasa adentro, que además saldrás contento. Claro, sí. Porque además una de las cosas, por ejemplo, yo que sí creo que está pasando, en Bilbao, por ejemplo, han cerrado varios restaurantes que solo se iban a esto, ¿no? A las chuletas. La chuleta como seña de identidad de la gastronomía vasca, ¿no? Esta ya no es lo tan importante como antes, los gustos han cambiado, sí, ¿no? Sí, es un tema curioso, ¿no? Como dices, la chuleta como tal igual ya no es la seña de identidad, pero quizá por dos razones, ¿no? Porque la gente joven, yo creo que la carne, la chuleta, sí que le interesa muchísimo. A la gente de más edad le interesa, pero en menos cantidad. Igual la preferencia está hacia los pescados. Pero lo que quizá falta en la chuleta, en mi opinión, es la regularidad. La gente, el problema que tiene con la chuleta es que muchas veces vas a un sitio y comes una chuleta muy rica, y vas en otra ocasión y dices, ¿qué estoy comiendo? Estoy comiendo un pedazo que no me dice nada, ¿no? Y a mí cuando algo no me dice nada, procuro no repetir. Siempre he dicho lo mismo, ¿quién vende mucho el que tiene muy bueno? Claro. Porque hay una cosa que es clarísima, a nadie le disgusta, o le debería disgustar lo bueno. Lo malo, a unos a lo mejor no les importa, pero habrá muchos que son un poco más exigentes y les va a defraudar absolutamente. Claro. Entonces, cuando alguien tiene una línea de producto que es igual a la chuleta, que el pescado, que el jamón, que es, por decirlo de alguna manera, de gran calidad, ese sigue vendiendo en cantidad. El que no vende es el que un día te da uno bueno y tres no. Ese no funciona, eso está claro. Y además aquí en Plentzia participáis en el proyecto de envejecer vino
Bueno, nosotros no directamente participamos en la historia. Lo que sí estamos ahí es un poco como alguien que viene a este pueblo y que en este caso los de las bodegas pues de alguna manera se nos acercan para ofrecernos también a nosotros una posibilidad de trabajo y de negocio, y que ellos de alguna manera a esa gente que también les tienen como muy cerquita de su bodega, pues se les da la atención que se requiere para ellos, ¿no? Muy bien, pues esto va a ser todo. ¿Has estado a gusto? Yo estoy muy a gusto. Bueno, muy bien. Es que ricasco. Y a ustedes, hasta una próxima ocasión.